Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. En los últimos años hemos sido testigos de numerosas crisis diplomáticas entre países. Se han suspendido visados, se ha expulsado a embajadores, se han roto acuerdos comerciales, pero hoy nos encontramos ante un suceso totalmente diferente, digno de una escena de película. No se trata de una disputa política, sino de un avión de pasajeros ecuatoriano que se ha desviado de su ruta y ha perdido por completo el contacto con la torre de control, y de los aviones de combate mexicanos que lo interceptan en el aire. Imagina que eres controlador aéreo en México. Estás en tu turno de noche, todo normal. De repente aparece en tu radar una señal que no debería estar ahí. Un avión, sin identificación previa, sin solicitud de entrada al espacio aéreo, sin comunicación. Llamas a la frecuencia estándar. Nada. Cambias a la frecuencia de emergencia. Nada. El avión sigue moviéndose, sigue acercándose. Y tú sabes perfectamente que ese avión viene de Ecuador, del mismo Ecuador con el que México lleva meses en uno de los conflictos diplomáticos más tensos de América Latina. No hay protocolo que permita esperar en ese escenario. Hay un solo protocolo, y México lo activó en cuestión de segundos. Cazas de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron, alcanzaron al avión en el aire, lo rodearon por ambos lados con una precisión que no deja margen de interpretación, y lo escoltaron hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, no como una cortesía, como una orden que no admite negativa. Las imágenes no se filtraron mucho a la prensa, pero según la información procedente de fuentes, los aviones de combate prácticamente rodearon al avión de pasajeros en el aire y lo llevaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de forma extremadamente controlada. Cuando el avión aterrizó no había bomberos esperándolo, no había ambulancias, había ejército, fuerzas de seguridad fuertemente armadas rodeando la pista antes de que se abriera una sola puerta. Personal militar con posiciones tomadas como si llevaran tiempo esperando exactamente ese momento, porque llevaban tiempo esperando exactamente ese momento. Eso no es una reacción, es una operación, y las operaciones se planifican con inteligencia previa, lo que significa que México no fue sorprendido por ese avión. Sabía lo que venía dentro y había decidido exactamente qué hacer con ello. La presidenta Claudia Sheinbaum ha transmitido un mensaje extremadamente sereno pero igualmente claro. Ha afirmado que las operaciones se llevaron a cabo respetando plenamente la legislación mexicana y la seguridad nacional, y que las personas que se encontraban a bordo del avión ya llevaban tiempo bajo vigilancia. Llevaban tiempo bajo vigilancia. Esa frase lo dice todo, pero no explica nada todavía. No explica quiénes eran esas personas. No explica qué inconsistencias tenían sus documentos. No explica por qué cuando Noboa se enteró de lo que estaba pasando, salió corriendo ante las cámaras a llamar a la comunidad internacional y a pedir ayuda a Washington. Para entender todo eso hay que abrir las puertas de ese avión. Y eso es exactamente lo que viene ahora. 5 personas. Ese era el número de pasajeros a bordo. 5 personas cuyos perfiles hicieron saltar oficialmente la alarma roja de seguridad fronteriza de México. ¿Quiénes eran? ¿Qué encontraron en sus documentos? ¿Y por qué México dijo que ya los conocía antes de que ese avión despegara? Cuando el personal militar abrió las puertas de ese avión y comenzaron los controles de identidad, lo primero que quedó claro es que no estaban ante pasajeros ordinarios. 5 personas a bordo, solo 5, en un avión de pasajeros que había desactivado sus comunicaciones y se había desviado de su ruta para entrar en espacio aéreo mexicano sin autorización. Esa combinación de factores ya era suficientemente extraña, pero lo que encontraron cuando revisaron los documentos de esas 5 personas convirtió lo extraño en algo mucho más serio. Los inspectores detectaron inconsistencias, no errores menores de formato ni fechas incorrectas. Inconsistencias que en el lenguaje de la inteligencia de seguridad significan una sola cosa: alguien construyó esa documentación para que pareciera en regla sin serlo completamente. Y cuando eso ocurre en un vuelo sin comunicación procedente de un país en conflicto diplomático activo con México, no hay margen para interpretaciones benévolas. El perfil de las 5 personas que se encontraban a bordo hacía saltar oficialmente la alarma roja para la seguridad fronteriza de México. Los antecedentes de estas personas, las inconsistencias en sus documentos de viaje y el hecho de que no cumplieran los requisitos de entrada en México provocaron un gran revuelo de repente. Detenidos de inmediato, los 5, por motivos de seguridad. Y entonces llegó la frase que convirtió el incidente en algo que ningún comunicado oficial podía ya encuadrar como un accidente aéreo.
Las autoridades mexicanas dijeron con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Estas personas ya estaban en nuestro radar de seguridad. Piensa en lo que significa esa frase. No es que México reaccionó a una emergencia aérea y encontró pasajeros sospechosos por casualidad. Es que México sabía quiénes venían en ese avión antes de que aterrizara. Tenía sus nombres, tenía sus antecedentes, tenía información de inteligencia suficiente como para desplegar un operativo militar completo en tierra, mientras los cazas todavía escoltaban el avión en el aire. Eso no es control fronterizo reactivo, es inteligencia activa, y explica por qué el cerco en Benito Juárez estaba listo antes de que se abriera una sola puerta. Pero cuando en Ecuador se supo lo que había pasado, la reacción de Noboa no fue la de un presidente que lamenta un incidente técnico desafortunado. Fue la de alguien que sabía exactamente quiénes eran esas 5 personas y que necesitaba urgentemente controlar el relato antes de que México lo contara por él. Hay una regla no escrita en diplomacia internacional que todos los cancilleres conocen y que los presidentes experimentados respetan. Cuando ocurre un incidente entre 2 países, lo primero que haces es esperar. Recopilas información, consultas con tu equipo jurídico y de seguridad. Y solo cuando tienes el cuadro completo haces una declaración pública calculada que protege tus intereses, sin escalar innecesariamente. Daniel Noboa no hizo nada de eso. En cuanto se supo lo que había pasado en el aeropuerto Benito Juárez Noboa, apareció ante las cámaras con una velocidad que en sí misma era una señal. No esperó, no consultó, no midió. Se presentó de inmediato a defender los derechos de sus ciudadanos y a declarar que no entendía qué pretendía hacer México. Y luego hizo algo que reveló con claridad el nivel de desesperación detrás de esa reacción. Llamó a la comunidad internacional y de forma específica llamó a Estados Unidos para que interviniera. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se presentó de inmediato ante las cámaras y afirmó que defendía los derechos de sus ciudadanos y que no entendía qué pretendía hacer México. Incluso, sin contenerse, hizo un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para que nos apoyaran. Un presidente que sale corriendo ante las cámaras a pedir ayuda internacional en las primeras horas de un incidente no está gestionando una crisis. Está revelando que no tiene herramientas propias para resolverla. Y la velocidad de esa reacción dice algo que ninguna declaración oficial podría decir con más claridad. Noboa sabía exactamente quiénes eran esas 5 personas y sabía que si México contaba la historia primero, él no iba a poder controlar el relato. Pero había un problema fundamental en esa estrategia. El aliado al que llamó Noboa tenía sus propios cálculos, y esos cálculos no incluían enfrentarse a México por Ecuador. Lo que Washington hizo a continuación fue lo último que Noboa esperaba escuchar, o más precisamente lo que Washington no hizo. Porque mientras Noboa esperaba una condena de Washington, una advertencia de sanciones, cualquier señal de respaldo del aliado al que había dedicado meses de cortejo diplomático, desde la Casa Blanca llegó algo devastadoramente diferente: silencio. En América Latina hay una dinámica que lleva décadas funcionando con una regularidad casi matemática. Cuando un país de la región tiene un conflicto con otro y alguno de los dos tiene relación cercana con Washington, en cuestión de horas llega desde la Casa Blanca alguna señal, una declaración, una advertencia, una llamada telefónica filtrada estratégicamente a la prensa, algo que deja claro que Estados Unidos está mirando y que tiene una postura. Noboa lo sabía, había pasado meses construyendo esa relación con Washington. Había viajado personalmente a reunirse con Trump y altos funcionarios del gabinete. Había ofrecido a Ecuador como aliado incondicional en la agenda de seguridad hemisférica. Había usado su ciudadanía estadounidense como puente para presentarse no como un presidente latinoamericano más, sino como alguien de los suyos. Todo ese trabajo diplomático tenía un propósito concreto: que cuando llegara el momento de necesitar respaldo, Washington estuviera ahí. El momento llegó. Normalmente, en América Latina, al menor movimiento, se oía inmediatamente desde la Casa Blanca una condena o una advertencia de sanciones. Pero en este caso, Estados Unidos está haciendo oficialmente como si nada. Washington no estaba, oficialmente como si nada. Esa es la frase que resume la respuesta de Washington al llamado de Noboa. No hubo condena a México, no hubo advertencia de sanciones, no hubo declaración de solidaridad con Ecuador. No hubo absolutamente nada que Noboa pudiera usar para fortalecer su posición frente a México o frente a su propia audiencia interna. Y la razón es tan simple que duele cuando la ves con claridad.
La relación comercial entre México y Estados Unidos bajo el TMEC mueve billones de dólares anuales. La agenda migratoria de Trump depende de la cooperación mexicana en la frontera sur. La seguridad hemisférica que Washington tanto invoca requiere que México sea un socio funcional y no un adversario activo. Poner en riesgo todo eso para defender a Ecuador, en un conflicto que Ecuador inició con sus propias decisiones, no es un cálculo que ningún asesor de la Casa Blanca le recomendaría a Trump. Ser aliado incondicional de alguien no significa que ese alguien vaya a sacrificar sus intereses más importantes para defenderte. Eso no es geopolítica, es ingenuidad. Y Noboa lo descubrió de la peor forma posible, pero para entender completamente por qué Washington calculó que México valía infinitamente más que Ecuador en este tablero, hay que ver los números reales de lo que cada uno representa. Y esos números cuentan una historia que Ecuador nunca quiso mirarse en el espejo. Hay momentos en que la geopolítica deja de ser una cuestión de estrategia y se convierte en una cuestión de aritmética. Cuando la diferencia de poder entre dos países es suficientemente grande, la estrategia del más débil no importa demasiado. Lo único que importa es si el más débil entiende esa diferencia antes de iniciar un conflicto, o si la descubre durante él. Ecuador la descubrió durante él. La economía mexicana es aproximadamente 15 veces más grande que la ecuatoriana. México tiene el TMEC, el tratado comercial más importante del continente que lo ancla como socio irrenunciable de la economía más poderosa del mundo. Tiene 1.300 empresas extranjeras instaladas en su territorio, más que Alemania, Francia o Brasil. Tiene una armada con capacidad de proyección oceánica que puede sostener operaciones indefinidas. Tiene el control de las rutas migratorias por las que transitan cientos de miles de ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos cada año. Y tiene ahora demostrada la capacidad de interceptar aviones en su espacio aéreo con inteligencia previa suficiente para saber exactamente qué viene dentro antes de que aterrice. Ecuador tiene camarón, tiene banano, tiene cacao. Productos extraordinarios en los que lidera el mundo, pero que en un pulso económico bilateral contra México no generan la presión suficiente para mover a un gobierno que tiene todas las demás cartas en la mano. Pero ahí cometieron un error estratégico de gran calado. ¿Acaso pensabas, como Ecuador, que podías imponer un embargo a México, uno de los gigantes económicos de América Latina? El gobierno de Ecuador se encuentra ahora en una situación de desconcierto. México puede sustituir el camarón ecuatoriano con producción nacional o con importaciones alternativas. Ecuador no puede sustituir el acceso al mercado mexicano, las rutas migratorias que cruzan territorio mexicano, ni la infraestructura diplomática que la ruptura destruyó. Y hay algo más que Noboa no midió con la profundidad necesaria: el momento político interno de Sheinbaum, un gobierno que lleva meses construyendo una narrativa de soberanía y firmeza frente a presiones externas. No puede ceder ante Ecuador sin destruir exactamente esa narrativa. Las concesiones políticas tienen costos internos que a veces pesan más que los costos externos. Y ceder ante Ecuador en este momento tenía un costo político interno que ningún asesor de Sheinbaum estaba dispuesto a asumir. Entonces, ¿qué le queda a Ecuador en este tablero? ¿Y qué dice todo esto sobre quién está realmente definiendo el nuevo mapa de poder en América Latina? Eso es lo que cierra este vídeo. Para entender por qué 5 personas en un avión sin comunicación desataron una crisis de esta magnitud, hay que retroceder al origen real del conflicto. Porque este enfrentamiento no empezó en el aire. Empezó en una mesa de negociación comercial donde Ecuador cometió el error que lo puso en esta posición. Ecuador quería acceder al mercado mexicano con camarón y banano libres de aranceles, 2 productos en los que es líder mundial. Un mercado de 120 millones de consumidores del otro lado. Sobre el papel parecía una negociación razonable. Lo que Ecuador no calculó es que detrás de esa negociación había comunidades mexicanas enteras que dependen de exactamente esos productos. Pescadores de Sinaloa, productores agrícolas de Veracruz, familias que viven de lo mismo que Ecuador quería introducir masivamente y sin aranceles en su mercado. Existe una importante comunidad de productores locales de gambas y productos agrícolas. El gobierno mexicano sabía muy bien que los productos baratos y libres de impuestos procedentes de Ecuador acabarían arruinando a sus propios agricultores y pescadores. Ecuador quedó prácticamente en estado de shock ante esta medida, ya que la única ventaja que les ofrecía el acuerdo era la posibilidad de vender esos productos. Cuando las negociaciones se estancaron, Ecuador convirtió el fracaso comercial en un pulso diplomático. Aranceles a productos industriales mexicanos, trabas en aduanas, restricciones diseñadas para presionar a México a ceder.
Y ahí cometió el error definitivo, porque México respondió con una contundencia que Ecuador no tenía capacidad de absorber. Bloqueos comerciales, presión naval, restricciones migratorias y finalmente cazas interceptando un avión en el aire con inteligencia previa sobre quién venía dentro. Ecuador apostó a que México cedería. México demostró que no iba a ceder nunca. Y mientras Ecuador pagaba el precio de ese error en sus puertos, en sus refinerías y ahora en su espacio aéreo, México estaba construyendo algo mucho más grande. Un nuevo lugar en el mapa de poder de América Latina. Eso es lo que cierra este vídeo. Hagamos el balance final. Un avión sin comunicación interceptado por cazas mexicanos. 5 personas con documentación inconsistente que ya estaban en el radar de inteligencia de México antes de despegar. Un Noboa que salió corriendo ante las cámaras a pedir ayuda a Washington. Y un Washington que decidió que México vale infinitamente más que Ecuador en cualquier cálculo geopolítico que importe. Todo eso ocurrió en menos de 24 horas. Y cada pieza encaja perfectamente con lo que México lleva meses construyendo en su relación con Ecuador. Aquí quiero ser directo. Lo que me parece más revelador de este incidente no es el operativo aéreo en sí, es la inteligencia previa. México no reaccionó a ese avión, lo estaba esperando. Tenía los nombres, tenía los antecedentes y tenía el operativo preparado antes de que se abriera una sola puerta. Eso no es un país que improvisa su seguridad nacional, es un país que vigila, que acumula información y que actúa cuando el momento es exactamente el correcto. El gobierno de Ecuador se encuentra ahora en una situación de desconcierto. Ya se encontraba en una situación económica difícil y ahora, con esta crisis aérea, está sufriendo una pérdida total de prestigio en la escena internacional. México, por su parte, ha vuelto a demostrar quién es el líder de la región, tanto por su poderío económico como por su firmeza militar. Ecuador llegó a este conflicto creyendo que podía presionar a México con aranceles sobre piezas de automóvil y salir con camarón libre de impuestos. Terminó con sus refinerías apagándose, sus puertos bajo presión y un avión interceptado en el aire. Eso no es mala suerte diplomática, es el resultado de subestimar a un país que tiene más herramientas de las que sus adversarios calculan. Si este análisis te encendió algo, antes de irte quiero que veas el vídeo que publicamos hace unos días, porque esta historia tiene una capa más que hace todo aún más devastador para Ecuador. México le quitó el oxígeno a Ecuador y sus refinerías se están apagando. Lo encuentras justo aquí arriba. Y si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el tablero latinoamericano sin filtros y sin agenda, suscríbete a Educamérica ahora mismo. Aquí contamos lo que otros no cuentan con los datos que otros no juntan. ¿Crees que Ecuador va a encontrar una salida a este conflicto? ¿O que ya está demasiado atrapado para revertirlo? Dímelo abajo en los comentarios.